Hola, mi nombre es Hugo Alberto Rivera Martínez, estudiante del ITSG en la materia Diseño de PCBs que imparte el profesor Chávez Bracamonte Ramón. Tenemos lo que viene siendo la selección de un proyecto en base a un PDF sobre Sekit. En mi caso elegí el proyecto número 2, que es luces de velocidad variable, que pues básicamente mediante el control de un potenciómetro vamos a controlar qué tan rápido se encienden un par de luces. Ahora tenemos el esquemático. En la parte izquierda tenemos lo que es el esquemático, pues precisamente del libro, y en la derecha es ya hecho a mano con una pequeña descripción. Este diagrama muestra conexiones y etiquetas para el proyecto 2, dos LEDs que se encienden uno a uno cada cierto tiempo en función del efecto que se genere con el capacitor y la resistencia, en este caso, que es un potenciómetro de 100.000 ohms. Ahora tenemos los componentes que son necesarios: el potenciómetro, la resistencia, ya muy común, y un conector para batería de 9 volts, que es con lo que se va a alimentar precisamente. ¿Ok? Tenemos un condensador electrolítico, importante cuidar la orientación, donde está la marca negra, es el negativo, y un LED, que ya pues también es bastante común. Tenemos un circuito integrado, el 555, creo que bastante famoso, y básicamente es el cerebro de este circuito, y lo vamos a comentar un poco más a detalle. Sacamos su datasheet, sus hojas de datos, en Fairchild Semiconductor, que básicamente es un proveedor. De hecho se usa como fuente de DGK, que pues lo surte, aunque muchos de estos casos ya no funcionan. Bueno, ya son obsoletos por la antigüedad. Tenemos igual en la parte izquierda el diagrama del circuito interno del 555 y una descripción en la cual nos dice que es un 8 dip o 8 sub. En nuestro caso es 8 dip, que es el que se usa. El sub es para montaje superficial. Y en la parte derecha podemos observar según el package, es el encapsulamiento. Podemos ver las medidas pues físicas, ya las dimensiones precisamente en milímetros. También se menciona, tenemos en esencia dos configuraciones: una que es la que usamos en la parte izquierda con el número 2, a stable operation, en la cual precisamente es una iteración, una conmutación entre dos estados, que es lo que vamos a buscar. Una diferencia, pues creo que la más importante, es que el trigger está conectado al puerto 6 en el caso que vamos a usar, que es el lado izquierdo, y en el caso derecho ocupamos una señal de entrada, pero pues en nuestro caso no, así que solo para tenerlo en cuenta. Aquí tenemos de Proteus o el diagrama como tal, eh, ya he especificado el N555 y pues así se vería. Ok, hacemos función de algunas de las herramientas que nos proporciona el profesor para calcular el espacio entre los trazados para el PCB, y según la corriente que ya se podrá apreciar más adelante en la simulación, se hace el cálculo para estas medidas. Bueno, ya he mencionado 9 volts, ahora sí, y en función a aproximadamente 2.8 miliamperes, que es lo que se vio como pico. Estas son las medidas pues sugeridas por el programa. Entonces, ahora en Proteus, pues lo que vemos ya es el diagrama como tal. Tenemos un 6 a 7 solo como referencia del tamaño de este encuadro. Tenemos el N555, que es el principal de este circuito. La resistencia, un potenciómetro de 100K, resistencia 1 y 2,
3 y 4 con sus respectivos valores, ¿no? También tenemos los LEDs, que en este caso son verdes, un LED, dos LEDs. Tenemos algunas flechas, unas medidas que pues fueron tomadas y se usaron en los cálculos que se usa para el grosor de la PCB y en el trazado para las conexiones. Ok, entonces lo que vemos normalmente con la resistencia del potenciómetro en 100K y un capacitor en 10 micros, este está a 25 volts, aclarando. Vemos este control, vemos la intensidad y la velocidad. Ahora, si modificamos algún valor, por ejemplo a 50K, se observa cómo cambia ya. Y de la misma manera, si modificamos los valores del capacitor, se puede observar el cambio. Ahora cómo se retiene pues más de lo que estaba sucediendo. Entonces estamos en función de la resistencia variable y el capacitor C1, que controlará la velocidad con la que las luces están pues parpadeando entre una y otra. Es básicamente el funcionamiento y pues comprobamos que el circuito funcione correctamente. Ok, ahora pues pasando al PCB, y en la parte derecha se ve un pequeño espacio del sitio de DigiKey, que es donde buscamos los componentes. Pues todos los demás son bastante comunes, solo que el N555, que es el que nos solicita el libro, pues ya es un poco más complicado, pues precisamente por la descontinuación, ya que los más nuevos pues son de SMD, montaje superficial. Ahora pues tenemos la imagen en la cual podemos apreciar el diseño del PCB. Es en base también al diseño del PDF de ese kit y con algunas modificaciones pues que yo le hice, esperando que estuvieran bien. Las únicas diferencias, podríamos decir a grandes rasgos, es alguna orientación de los LEDs y unas resistencias con el potenciómetro, intentando reducir el espacio. Además tenemos unas líneas un poco más gruesas, que es donde se alimenta, y pues dado que es baja potencia no es requerida pues gran cosa. Esa es básicamente pues toda la explicación y pues es el proyecto como tal, así es como quedaría. Gracias.